¿Qué precio tiene hablar? No en sentido abstracto, en sentido real, documentado. Suchir Balaji tenía 26 años y trabajó durante 4 años ayudando a construir una de las inteligencias artificiales más influyentes del mundo. Cuando decidió denunciar públicamente lo que, según él, ocurría detrás de esa tecnología, lo hizo con nombre, evidencia y sin anonimato. 34 días después, fue encontrado muerto en su apartamento. Las autoridades dijeron suicidio. Su familia dijo que no. 2 análisis llegaron a conclusiones distintas. Y el testimonio que iba a dar ante los tribunales nunca llegó. Este es el expediente Balaji. Hay casos que llaman la atención por sus detalles extremos. Y hay casos que llaman la atención por algo más incómodo, por lo que no puede explicarse. Este expediente pertenece al segundo tipo. Suchir Balaji nació el 21 de noviembre de 1998. Era investigador de inteligencia artificial. Había pasado casi 4 años trabajando en una de las empresas más influyentes de los últimos tiempos. Había ayudado a construir algo que millones de personas usan todos los días. Y en octubre de 2024, decidió decirle al mundo que esa empresa había cometido una infracción masiva de la ley. 34 días después, fue hallado muerto. Las autoridades determinaron suicidio. Su familia dijo que no. Internet tomó partido. Los medios amplificaron. Y debajo de todo ese ruido, quedan algunas preguntas que ningún informe ha cerrado. El hombre. Para entender lo que pasó, primero hay que entender quién era Suchir Balaji. Creció en Cupertino, California, el corazón de Silicon Valley. Sus padres trabajaban en la industria tecnológica. A los 11 años programaba en Scratch, la plataforma educativa para niños. A los 13 ya había ensamblado su propia computadora. Era el tipo de persona que no tiene que esforzarse para pertenecer a ese mundo, nació en él. En noviembre de 2020, con 22 años, Suchir Balaji comenzó a trabajar como investigador en OpenAI, una empresa que por entonces ya estaba entre las más prometedoras del sector de inteligencia artificial, pero que todavía no era, ni remotamente, lo que se convirtió 2 años después. Eso cambió en noviembre de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, y Balaji había estado en el centro de eso. Durante su último año y medio en la empresa, trabajó directamente en la recopilación y organización de los datos de Internet que se usaron para entrenarlo. John Schulman, cofundador de OpenAI, llegaría a escribir en su obituario: las contribuciones de Suchir a este proyecto fueron esenciales. Sin él, no habría tenido éxito. Era, en otras palabras, alguien que sabía exactamente cómo se había construido esa herramienta, desde adentro. Pero a medida que el mundo comenzó a usar ChatGPT, Balaji empezó a hacerse preguntas. Las respuestas que encontró lo incomodaron. Y en agosto de 2024, después de casi 4 años, presentó su renuncia. Sus palabras, cuando alguien le preguntó por qué: si crees lo que yo creo, tienes que simplemente dejar la compañía. Lo que creía, lo explicaría 2 meses después, en términos que nadie podría ignorar. La denuncia. El 23 de octubre de 2024, The New York Times publicó un perfil de Suchir Balaji. No fue el periódico quien lo buscó, fue Balaji quien se acercó a ellos. Su argumento era técnico y preciso. OpenAI, decía, había violado masivamente la ley de copyright de Estados Unidos al absorber prácticamente todo el contenido disponible en Internet para entrenar sus modelos. Sin permiso, sin compensación, a una escala que ninguna empresa había intentado antes. Y él sabía de lo que hablaba. Había estado en el proceso. El mismo día del artículo, publicó en su web personal un análisis de 30 páginas titulado, en inglés, ¿cuándo califica la IA generativa para el fair use? El fair use es el concepto legal que permite usar material con copyright bajo ciertas condiciones. Balaji sostenía, punto por punto, que ChatGPT no cumplía ninguna de las 4 condiciones que la ley exige. Su conclusión era directa: este modelo no es sostenible para el ecosistema de Internet en su conjunto. El texto fue archivado, fue citado,
Fue leído por abogados de múltiples demandas que ya estaban en curso contra OpenAI, entre ellas la del New York Times, la del Authors Guild, y otras presentadas por editores y autores de distintas partes del mundo. Balaji, según su propio relato, estaba dispuesto a testificar. Lo dijo explícitamente a la agencia Associated Press, intentaría hacerlo en las demandas más sólidas contra su ex-empleadora. El mismo 23 de octubre publicó su último post en X, la red social antes conocida como Twitter. Un mensaje breve, informando del artículo, invitando a contactarlo. No volvería a publicar nada más. El intervalo, 34 días. Entre el 23 de octubre, cuando Balaji habló públicamente, y el 26 de noviembre, cuando fue encontrado muerto, pasaron exactamente 34 días. Ese intervalo es uno de los ejes del caso. Lo que sabemos de esas semanas es fragmentario pero concreto. Balaji recibió al menos una oferta de trabajo de Jane Street, una de las firmas de trading cuantitativo más prestigiosas del mundo, por una cifra que, según sus padres, oscilaba entre $850,000 y $2 millones anuales. Recibió también una invitación para hablar en UC Berkeley el 18 de noviembre. La aceptó. El 21 de noviembre cumplió 26 años. Estaba de excursión en la isla Catalina, frente a la costa de Los Ángeles, con un grupo de amigos de la preparatoria. Un sendero que conocían bien. 3 noches afuera. Sus amigos, que hablaron con la revista Fortune, dijeron que no notaron nada inusual en él durante ese viaje. No hablaron mucho de trabajo. Cuando salió el tema de OpenAI, hicieron los mismos chistes de siempre. La última comunicación documentada fue esa misma mañana, una llamada breve con su madre. Quería desearle feliz cumpleaños. Él también le habló por teléfono a su padre cuando ya había regresado a San Francisco, la noche del 22 de noviembre. Su padre dijo que sonaba normal. Después de esa llamada, nadie volvió a tener noticias de él. Durante 4 días. El 25 de noviembre, su madre, sin respuesta en llamadas ni mensajes, viajó hasta el edificio donde vivía en Hayes Valley, un barrio de San Francisco. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Al día siguiente pidió a la policía que realizara una verificación de bienestar. Era el 26 de noviembre. Los agentes y bomberos entraron al apartamento. El olor ya les indicaba lo que iban a encontrar antes de llegar al baño. El hallazgo y la determinación oficial. Lo que los investigadores encontraron dentro del apartamento quedó documentado en el informe oficial del examinador médico jefe de San Francisco. Ese documento es público. Su número de caso, 2024/1459, está disponible en Wikimedia Commons para quien quiera consultarlo. Según ese informe, Balaji fue encontrado en el baño de su apartamento en el 4º piso. El único acceso al apartamento estaba cerrado con doble pestillo desde adentro. Las ventanas de la unidad tenían un mecanismo que impedía abrirlas más de 4 pulgadas, unos 10 centímetros. Era el 4º piso. Los registros de tarjeta de acceso del edificio y las imágenes de las cámaras de seguridad no mostraron el ingreso de ninguna otra persona al apartamento en el periodo relevante. Esto fue confirmado posteriormente por el San Francisco Standard, que en enero de 2026 accedió en exclusiva a esos registros y a imágenes de las cámaras corporales de los primeros respondedores. El arma encontrada en el lugar era una pistola Glock de 9 milímetros. Había sido comprada y registrada por el propio Balaji casi 2 años antes de su muerte. El análisis forense confirmó la presencia de su ADN sobre el arma. La toxicología reveló una concentración de alcohol en sangre de 0.178%, más del doble del límite legal para conducir en California. También se detectaron niveles de GHB, una sustancia depresora. Este punto es técnicamente ambiguo. El examinador oficial señaló que esos niveles pueden ser producto natural del proceso de descomposición, dado que el cuerpo llevaba aproximadamente 4 días en el apartamento cuando fue hallado. El informe señala también que, en su computadora, Balaji había realizado búsquedas de anatomía cerebral poco antes de su muerte. El examinador médico jefe determinó suicidio el mismo día del hallazgo. El Departamento de Policía de San Francisco confirmó que no encontraron evidencia de juego sucio en la investigación inicial. El informe también reconoce algo que la familia había señalado, que Balaji, según sus padres, no tenía historial conocido de ideación suicida, y que en los días previos a su muerte había experimentado estrés significativo,
palabras de su propia madre en la entrevista con los investigadores, relacionado con haber dejado su trabajo y estar en proceso de definir su próximo paso. Ese estrés, señala el documento, fue reconocido por la familia, aunque con una lectura diferente sobre su significado. La respuesta de la familia. Purnima Ramarao y Balaji Ramamurthy, los padres de Suchir, rechazaron la conclusión de las autoridades desde el primer momento. Lo que vino después fue una campaña pública sostenida durante meses. Contrataron un investigador privado. Encargaron una segunda autopsia. Mantuvieron el alquiler del apartamento para poder seguir investigando. Según el San Francisco Standard, gastaron aproximadamente $300,000 en consultores, informes y honorarios durante el año siguiente. El patólogo que realizó la autopsia independiente, un médico forense de la India, no un forense con licencia en California, señaló aspectos que, según la familia, indicaban una trayectoria de bala inconsistente con un disparo autoinfligido y una contusión en la parte posterior del cráneo. Sin embargo, hay un detalle importante: el propio abogado de la familia declaró públicamente que no caracterizaría ese informe como evidencia concluyente de asesinato. La familia nunca publicó el documento en su totalidad. Y el San Francisco Standard, que accedió al texto, lo describió como un documento de 28 páginas con errores tipográficos que no reflejaba las afirmaciones que la familia había hecho en público. En enero de 2025, la madre de Balaji fue entrevistada durante 66 minutos por Tucker Carlson. Esa entrevista multiplicó la visibilidad del caso. El mismo día, el congresista Ro Khanna, demócrata, representante del área de Silicon Valley, publicó un llamado a que el FBI realizara una investigación completa y transparente. Khanna reconoció haber recibido un mensaje de Carlson durante la emisión, invitándole a pronunciarse. Elon Musk, que desde hace tiempo sostiene un conflicto público y comercial con OpenAI y su director ejecutivo, publicó que la muerte no parecía un suicidio. El caso se convirtió, en palabras de la revista The Nation en su edición de mayo de 2026, en munición en las batallas políticas que consumen la industria tecnológica. La muerte de un hombre joven, real, compleja, fue absorbida por una disputa entre titanes. Eso no invalida las preguntas de su familia, pero sí obliga a separarlas del contexto que las rodea. Evidencia y duda. Llegados a este punto, conviene hacer lo que los informes oficiales hacen mal y los medios de opinión hacen peor: separar con precisión lo que puede sostenerse de lo que no. Lo que puede verificarse: el apartamento estaba cerrado desde adentro. Eso está confirmado por el informe del examinador médico y por las imágenes de las cámaras corporales del SFPD, a las que el San Francisco Standard accedió en exclusiva. Los registros de tarjeta de acceso del edificio no muestran el ingreso de nadie más en la ventana crítica. La pistola pertenecía a Balaji, comprada casi 2 años antes. Su ADN estaba en el arma. Balaji tenía historial de depresión y estaba tomando antidepresivos al momento de su muerte, un dato que, significativamente, no había sido compartido públicamente por la familia, pero que quedó documentado en el propio informe del patólogo que ellos contrataron. Lo que no puede verificarse. La familia señaló actividad en los dispositivos de Balaji 3 días después de su muerte, el 29 de noviembre, incluyendo Google Chrome y Google Drive. Esta alegación no ha sido corroborada por ningún perito independiente, y la familia no entregó evidencia técnica concreta. La familia también reportó que un dispositivo con información supuestamente relacionada con los juicios contra OpenAI desapareció del apartamento. Tampoco hay confirmación independiente de ese punto. Lo que fue amplificado pero no se sostuvo. Las descripciones dramáticas del apartamento como completamente revuelto no están respaldadas por las imágenes de las cámaras corporales. La sangre estaba principalmente confinada al baño. La cámara del ascensor que, según algunos relatos, había sido deliberadamente deshabilitada. Ninguna investigación demostró sabotaje deliberado. Y lo que sigue técnicamente abierto: la presencia de GHB en el organismo. El examinador médico la explica como posiblemente endógena, producto natural de la descomposición en 4 días. La toxicóloga contratada por la familia consideró más probable que hubiera sido ingerida antes de la muerte. Pero esa misma toxicóloga reconoció que la explicación oficial también era plausible. No hay un dictamen científico definitivo sobre este punto específico. El expediente, como objeto documental, es sólido en su mecanismo y ambiguo en su contexto.
La explicación más respaldada por la evidencia física disponible es el suicidio. Las teorías que apuntan a intervención de terceros no tienen soporte en la evidencia física revisada hasta la fecha. Eso no equivale a certeza absoluta. Equivale a lo que cualquier análisis honesto puede decir, que la evidencia conocida apunta en una dirección, y que hay preguntas cuya respuesta no está en ningún documento público. La grieta. Y sin embargo, algo en este caso no cierra del todo. No en el sentido forense, en el sentido humano. Suchir Balaji tenía 26 años. Acababa de pasar su cumpleaños con amigos en la naturaleza. Tenía sobre la mesa una oferta de trabajo de proporciones extraordinarias. Tenía un compromiso académico en una universidad que admiraba. Tenía un argumento legal que, según los abogados de múltiples demandas millonarias, era relevante para el futuro de la industria. Había tomado el paso más difícil, hablar públicamente, con su nombre, sobre algo que sabía que podía tener consecuencias. Y 34 días después estaba muerto, solo, en un apartamento cerrado desde adentro. La depresión es invisible desde afuera. Las personas que están en sus peores momentos a menudo muestran hacia el exterior exactamente lo contrario: planes, energía, normalidad. Las investigaciones sobre conducta suicida documentan esta paradoja de forma consistente. Eso no explica este caso en particular, pero sí lo sitúa en un contexto humano que las teorías conspirativas tienden a ignorar. Lo que sí puede afirmarse con certeza, y es la grieta que ningún informe logra cerrar, es esto: Balaji murió antes de declarar en cualquiera de los litigios donde ya era considerado un testigo potencial. En la demanda de The New York Times contra OpenAI, figuraba como custodio de documentos. Tenía acceso directo a información sobre cómo fue construido el modelo. Nadie sabe qué habría declarado, porque nunca llegó a hacerlo. Ese silencio es permanente, y es real. Y eso, a diferencia de muchas de las otras afirmaciones que rodean este caso, no tiene explicación en ningún documento. Los juicios contra OpenAI continúan. Las preguntas sobre el uso de datos con copyright en sistemas de inteligencia artificial no han sido respondidas por los tribunales. La familia de Suchir Balaji sigue litigando. Demandaron al SFPD. Demandaron al complejo de apartamentos. Crearon una fundación en su nombre. Sostienen, hoy, que su hijo fue asesinado. Las autoridades de San Francisco cerraron el caso. La investigación periodística más rigurosa disponible no encontró evidencia de intervención criminal. Y a pesar de todo eso, el expediente Balaji sigue generando preguntas. No porque la conspiración sea probable, sino porque la pérdida es real. Porque había algo que ese hombre sabía, y ese algo se fue con él. Porque el mundo tecnológico en el que murió no ha desarrollado todavía mecanismos efectivos para proteger a quienes hablan desde adentro. Hay una pregunta que ninguna autopsia, ningún registro de KIFO, ninguna investigación periodística puede responder. ¿Qué pasó en la mente de Suchir Balaji en las semanas entre su denuncia y su muerte? ¿Qué pesó más? ¿Qué lo llevó a donde terminó? Esa pregunta no tiene respuesta en ningún documento público. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que este expediente permanezca abierto. Si llegaste hasta aquí, probablemente tengas tu propia lectura del expediente Balaji. Te dejo una pregunta para los comentarios. ¿Qué parte de este caso consideras la más relevante? ¿La denuncia técnica sobre el copyright, las circunstancias de la muerte o el silencio sobre lo que habría declarado? Archivo X: no afirmamos, no negamos, abrimos el expediente. Si este es tu primer expediente con nosotros, hay más esperándote. Si ya llevas tiempo aquí, ya sabes, ningún caso se cierra en un solo video. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el siguiente expediente.